Saludos a todos. Vamos a continuar con las clases de la asignatura de circuitos eléctricos 2, en donde se había iniciado hablando de los capacitores, en la cual se indicó que un capacitor es un elemento pasivo, ¿no?, que está diseñado para almacenar energía y que está compuesto por dos placas de material conductor separadas por una capa de material dieléctrico. Se indicó también las relaciones de corriente y de voltaje que tiene un capacitor. Se indicó que un capacitor sometido a una tensión se va a cargar y que esta carga puede ser calculada a través del producto del valor del capacitor multiplicado por el voltaje. Se estudió también cuáles son las variables que intervienen en el valor de un capacitor. Se indicó que a mayor área íbamos a tener una mayor capacitancia y que a mayor distancia, la separación entre las placas conductoras, se va a tener una menor capacitancia. Además de la constante de permitividad, que depende del material dieléctrico con el cual esté constituidos los capacitores. De esta manera, llegamos hasta las propiedades del capacitor, sobre las cuales dijimos que cuando un capacitor está conectado a una fuente de corriente directa o a una fuente de voltaje DC, puede ser también, no va a haber circulación de corriente por el mismo, ya que, como se indica, la corriente es igual al valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y si no hay una variación en el voltaje, si el voltaje permanece constante, entonces la corriente será igual a cero. Otra de las propiedades importantes del capacitor es que cuando está sometido a una tensión y se quiere hacer una variación de la misma, en el capacitor la respuesta no va a ser inmediata. Vamos a tener un periodo en el cual, de manera exponencial, el capacitor se va a ir adaptando a una nueva tensión, sea esta en aumento o sea esta en disminución. Finalmente, se indicó que un capacitor ideal no disipa energía, simplemente lo que hace es tomarla del circuito, la acumula y en algún momento puede devolverla al mismo. Hablado estos temas, habiendo hecho una recopilación de lo hablado anteriormente, vamos a pasar al siguiente tema, que sigue relacionado con los capacitores. Correcto. Observamos en pantalla un circuito que tiene una particularidad. Este circuito, aparte de tener capacitores, tiene también resistores. Está conectado con una fuente de corriente directa. Esta fuente de corriente directa, sabemos nosotros que no permite el paso de la corriente en los capacitores, pero sí permite que la corriente circule por los resistores y además una circulación de corriente a través de un resistor genera una caída de tensión, un voltaje. Y dado que los capacitores están en paralelo con resistencias, estos van a tener un voltaje específico. Entonces, vamos a considerar que el capacitor de 2 milifaradios está conectado en paralelo con una resistencia de 2 kiloohmios. Por lo tanto, van a tener el mismo voltaje. De la misma manera, el capacitor de 4 milifaradios tendrá el mismo voltaje que la resistencia de 4 kiloohmios. Ojo, ni por el capacitor de 2 milifaradios ni por el capacitor de 4 milifaradios circula corriente, porque esta es una fuente de corriente directa.
pero sí están sometidos a una caída de tensión, que es la que se produce en el primer caso en la resistencia de 2 kiloohmios y en el segundo caso en la resistencia de 4 kiloohmios. Lo primero que se debe considerar es que en el circuito los capacitores trabajan como interruptores abiertos. De esta manera, la resultante implicaría que yo dejo de considerar a esos capacitores para poder determinar las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Una vez que he realizado esto, podemos observar que aquí estas dos resistencias, la de 2K y la de 4K, están en serie, pero a su vez ambas están en paralelo con la resistencia de 3 kiloohmios. Por lo tanto, aquí tendremos un divisor de corriente. Según la ley de Kirchhoff de las intensidades, la sumatoria de la corriente 1 más la corriente 2 es equivalente a 6 miliamperios, que son la corriente de la fuente. Entonces, procediendo con los divisores de corriente, vamos a decir que la corriente 1, que circula por la resistencia de 3 kiloohmios, será igual a 2 miliamperios, y la corriente I2, que será la que circule tanto por la resistencia de 2 kiloohmios como por la resistencia de 4 kiloohmios, equivale a 4 miliamperios. Una vez que tenemos esta corriente I2, nos permite determinar las caídas de tensión tanto en la resistencia de 2 kiloohmios, donde decimos que la resistencia 2K multiplicada por la corriente 2 miliamperios nos da un voltaje de 4 voltios. Se realiza un procedimiento similar para la resistencia de 4 kiloohmios. De esta manera, el voltaje en esa resistencia es de 8 voltios. Ahora, estos voltajes serán válidos también para la capacitancia de 2 milifaradios y para la capacitancia de 4 milifaradios, es decir, que la primera tendrá 4 voltios y la segunda tendrá 8, a pesar de que por ellas no circula corriente. Una vez que se tienen estos valores de voltaje, se puede determinar la energía, que en el caso de la capacitancia de 2 milifaradios es igual a 1 medio por el valor del capacitor, que es 2 por 10 a la menos 3, y por el voltaje al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Esto nos da una energía de 16 milijoules. Con la misma fórmula, pero con los valores correspondientes, se procede para el capacitor de 4 milifaradios, obteniendo una energía de 128 milijoules. De esta manera, se ha podido determinar cuáles son esos valores de energía que están almacenando o que pudieran almacenar los capacitores en el circuito inicial. Bueno, hemos hasta ahora trabajado con los capacitores solo de manera individual, pero estos también pueden asociarse. Así como lo hacen las resistencias, los capacitores también pueden conectarse tanto en serie como en paralelo. Cuando se tienen capacitores en paralelo, como se muestra en la figura que tenemos aquí en la parte superior derecha, vamos a decir que estos capacitores pueden ser representados como un solo valor de un capacitor equivalente. Entonces, para capacitores en paralelo, el equivalente va a ser igual a la sumatoria de todos los capacitores que se encuentren en paralelo. Cuando se tienen, en cambio, capacitores en serie, como se muestra en la figura inferior derecha, vamos a decir
que estos capacitores, al conectarse en serie, pueden ser también representados por un capacitor equivalente. Y en este caso, utilizaremos esta ecuación en la cual se indica que el inverso del capacitor equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de todos los capacitores que se encuentran en serie. Para realizar una aplicación de esta teoría, vamos a resolver un ejercicio. Se observa entonces un circuito que tiene 5 capacitores y del cual se pide que determinemos el capacitor equivalente del mismo. Entonces tenemos nosotros el ejercicio en donde decimos, ¿no? Esos dos capacitores, el capacitor 3 y el capacitor 4, están conectados en serie. Por lo tanto, al estar conectados en serie, esta es una abreviatura de la fórmula que se utiliza solo cuando tenemos dos elementos en serie. El resultante será 20 microfaradios. De la misma manera, una vez que nosotros realizamos el equivalente de estas dos resistencias que están en serie, obtenemos un nuevo circuito en donde ya las dos resistencias están representadas por una sola. Bueno, dije resistencia, es capacitor. Los dos capacitores están conectados o están representados por un solo capacitor. ¿Qué ocurre aquí? Estos dos capacitores de 20 microfaradios están en paralelo. Por lo tanto, al estar en paralelo, el equivalente de los dos será la suma. Al sumarlos, obtengo un capacitor CB que le he denominado que es de 40 microfaradios. Para finalmente tener un nuevo circuito equivalente en el cual me queda simplemente el capacitor de 40 microfaradios que tenía inicialmente, que no se ha movido, no lo hemos tocado, y el capacitor que acabamos de calcular, que es de 40 microfaradios, este CB. Al estar los dos en serie, nuevamente aplico la fórmula, obteniendo el resultante de 20 microfaradios. De esta manera se ha podido determinar el valor del capacitor equivalente en el circuito propuesto. Esto vendría a ser todo por el momento. Muchas gracias por la atención prestada.